efectivamente por la mañana ve la tienda, se asoma y ve que el árbol ha crecido, que tiene ya un tamaño apreciable, y está todo contento y de pronto se da cuenta que él también ha crecido. Ah, vale. Claro. Es que Crecemos, suele ir así, ¿sabes? vamos creciendo todos, sí. Oye, no, mira, no sé, hay cosas, puede ser un pupurrí, ¿no? Porque evidentemente, y eso podemos hacer lo que pasa es que cualquier reflexión sobre las elecciones de Trump, que la gente escucha a las 9:30, momento en que ya se sabrán cosas fundamentales, hecha Pero no cuando se no sabrá. sabemos cosas fundamentales, es una manera de desvelar que no lo hacemos, aunque la gente lo puede suponer que no lo hacemos a las 9:30 de la mañana. Y como no creo que quieras hacer la entrevista a las 6 de la mañana, me imagino, esto es una posibilidad que tengo, No. ¿verdad? Que Pues sepas que estás en vídeo, ¿eh? ¿Lo ¿eh? sabes? ¿Sabes que estás en Vale, vídeo ya? estamos ya manifestando cosas que no debemos manifestar. Pero tú no te lo ves ahí en la pantalla. ¿El qué? Tengo que verme. Arriba en la pantalla en el ángulo Yo me izquierdo, veo, sí, pero me veo siempre. pero No no veo ves que está, no especialmente que ves, eso esté siendo grabado. no te avisa que está siendo grabado. Sí, sí, Está grabando, sí, arriba a la izquierda, sí. sí, sí, sí. Es verdad, sí. Bueno, pero no pasa nada. Sigue, que si lo hacemos ahora, a las 9 cuando salimos, no se sabrá todo. Bueno, hay cosas fundamentales que se saben, ¿no? Porque una de las amenazas que está subyaciendo en el ambiente, bueno, no está subyaciendo, se expresa, ¿no? Tampoco el amigo Trump no se oculta, no se calla nada, ¿no? Es Sí, que si no hay una victoria clara de entrada, él va a decir que ha habido amaño, ¿eh? Y que están estafando a los americanos, porque toda su tesis es que el voto por correo es mm, un fraude electoral, ¿no? mm, Y como ya ha habido en los últimos tiempos, ¿verdad? El sistema peculiar de elecciones de Estados Unidos, que hace ver que esto de la democracia es muy complejo, pues permite que, desde luego, no es una elección de presidente directa, no eligen presidente. mm. Es una elección, como sabes, indirecta, ¿no? Como nos pasa a nosotros en España, ¿no? Pero de otro sentido. O sea, en España Bueno, ya, realmente ya. nosotros no elegimos presidente, elegimos las Cortes, el Congreso de Diputados, y ellos eligen al presidente. Eso provoca la situación, la actual, la que tenemos actualmente, que el partido más votado pues termina llevándose con alianzas, en este caso peculiares. Pero eso fue el caso Al de, Gore, Al Gore, ¿eh? Al de Al Gore. Gore con el de Hillary Clinton, Sí, y el más famoso en la historia, porque más yo creo que se ha contado distorsionadamente, es el de Hitler, ¿no? Eso tú habrás oído más de una vez que Hitler de alguna manera subió al poder Hitler. democráticamente, y no es cierto. Es decir, no es cierto. Es decir, es que fue el partido más votado, y entonces hubo una serie de situaciones complejas, y el Hindenburg, que era uno de extrema derecha, al final invitó a Hitler a formar gobierno de una manera improcedente, porque los socialistas podían haberlo hecho en mejores condiciones incluso, o similares, pero no podían, no dejaban. Y al día siguiente de ser nombrado, vamos, de encargarle, fue cuando hubo el atentado en el Reichstag, Mm. y jamás hubo una sesión de investidura, me explico. Simplemente una ley extraordinaria de estado de sitio, como no sé cómo lo llamó, y a partir de ese momento empezó las matanzas, vamos, las matanzas, empezó la persecución política, la dictadura. O sea que no, y de alguna manera, aunque creo que en este caso no estaría en esas situaciones lo de Estados Unidos, pero lo que dice Trump va en esa línea. Es decir, miren ustedes, yo Pues si queremos, Félix, para que no lo cuentes todo fuera de radio, pues no, por pero digo que se puede hablar de estas cosas si quieres, se puede hablar si quieres. Eh, pero tenemos pero que avisar que no exacto, sabemos los claro, resultados. claro, no sabemos los resultados ni se sabrán No, mañana. tardarán en saber. Sí, podemos de- hacer una si reflexión. hay, Digamos que lo más seguro es que no se sepa. vale. Así que si quieres, divagamos o divagas tú. Y a mí me gustaría que interactuaras tú más y yo te dejara hablar más. Bueno, Además, pues esa es cosa vuestra. Ya le digo a algunos compañeros de aquí que no repartís juego suficiente, que sois unos chupones, jugáis en el área todo el tiempo, pasándose el balón, vosotros mismos, regateando a este y al otro, eres y al consciente fin- que te he dicho que hables más y que yo te deje, ¿no?
Que eso es. Te lo he dicho, ¿no? Es que no pasáis ni al final chutáis, pero Bueno, al y algunas final. veces te pregunto, pero no, hay que hacerlo mejor, sí. Bueno, yo intervendré si tengo cosas que decir. Si no tengo Ese era cosas un que tema decir, y el otro tema, obviamente, en estos momentos en este país, yo creo que sigue siendo la cuestión. Hay varios, ¿no? Pues se puede hacer una miscelánea de la variopinta crisis, ¿no? El otro día le contestaba a un amigo inglés que él me escribió una carta y me decía el título de la serie Guerra de Tronos, que sabes que es se acerca el invierno, Winter is Coming, ¿no? Está yo no llegando la el estoy invierno. viendo, no la estoy viendo. Tengo ahí a mi disposición para verla, pero Bueno, es una, a mí me parece una gran, pero el título es bonito, está llegando el invierno y el invierno llega el invierno, es que van a aparecer unos seres extraños, ¿no? Los caminantes de la noche que son monstruosos y que se va a hundir todo, ¿no? Ese es el tema de la película, el título genérico y luego son las luchas por el poder y tal, ¿no? mm, Y entonces él me decía, Winter is coming, aludiendo a lo mal que está la situación en estos momentos, ¿no? Y yo medio en broma, yo sé, no, no, Winter is not coming, Winter is here, el invierno ya está aquí. Es decir, no está como nos lo esperábamos, pero ya sí. está aquí. Pero ¿y la miscelánea de qué quieres que vaya? Pues hablar de los diferentes factores de crisis, la incapacidad de gestionar bien la relación entre las comunidades y el gobierno, lo torticeros que son todos al relacionar con esto, cómo esto está afectando a toda Europa. Es decir, que las comparaciones siguen siendo muy difíciles. Holanda está en peor que nosotros y está mandando enfermos a Alemania, Bélgica por el estilo, Luxemburgo también, ¿no? Es decir, que Vale. bueno, vale, nosotros estamos mal. No es que mal de muchos epidemia, sino que al final, y luego como todo esto está, bueno, aquí fíjate cómo se ha juntado ahora, pues está las revueltas ciudadanas, dicen que de la extrema derecha, yo creo que no solamente, de esta gente que salta a la calle para matar follón, ¿no? Y yo Mm, creo que fundamentalmente es la extrema derecha, pero yo creo que no solo, ¿eh? vale. O por ejemplo vuelve a salir, ahora resulta que es toda la familia real, bueno, menos los cuatro principales, pero no sé si porque los quieren salvar de la quema, ¿no? Que Lo de están las utilizando las tarjetas. tarjetas de crédito estas, ¿no? mm, Pero tienes a Vendrell y compañía robando como locos, es decir, ¿Quién es? ¿Quién has a dicho? Vendrell, a los de Esquerra Republicana, dices tú, pero bueno, ¿esto qué es? Es decir, aquí ¿dónde va a parar esto? ¿Dónde va a parar en algún momento? Vale. Y Amancio Ortega ganando 600 millones. Claro, y nos lo sacan en el telediario como si fuera una noticia por Pero la que esto, tenemos que aplaudir todas. realmente estamos en un mundo un poco espectacular, ¿no? Sí. Bastante espectacular y los del proceso que no les liberan, pero sí les liberan, que tienen tercer grado, pero que no lo tienen, que recurren. Esto es un despropósito permanente, ¿no? Vale. Pues Entonces, bueno, manifestaciones plurales de situaciones profundamente complejas, ¿no? En la cual, bueno, pues al final a lo mejor lo que empieza a desencadenar una situación complicada no era ni la crisis ecológica, aunque también, sino al final una pandemia. O sea, al final el empujoncito, el toque un poco que desencadena, mm, pues es ese, ¿no? Y lo tienes compatible con el hecho de que hay una guerra en Armenia y que, ¿no? Y que los terroristas islámicos fundamentalistas están siendo igual de salvajes que han sido siempre, ¿no? Todo un conjunto de cosas, ¿no? bueno, pues a ver cómo te lo organizas para que lo Bien, podemos ir por ahí, bueno, después de lo de Trump hacemos una pausa para que lo pues sepas. hacemos Para una que pausa y hablamos de esta cosa, de la crisis que está afectando un poco a todo y que estamos todos un poco desconcertados, ¿no? vale. Eh, Después de lo de Trump, paramos para que no entres en el otro tema y ya Vale, está. y intentaré darte más cancha. No, no, si yo me notarás que te hago señas o que te levanto la mano o algo si tengo algo que decir. Yo hablar por hablar, no. Prefiero escuchar, es decir, dices, Preparándome la sesión, buscando temas y tal, había uno importante que me lo he pensado aplicármelo hoy mismo. Si no tienes nada que decir que haga las cosas mejores, cállate. teníamos un eslogan en la radio, un eslogan no, un cartel pegado que decía, si no puedes mejorar el silencio, Eso cállate. es ese es el exactamente, lo tenéis, ¿no?
Sí, ahora no está, pero en los principios estaba. ¿No? Es Porque importante eso, ¿eh? a la gente a veces le apetece hablar para decir lo mismo que ya ha dicho su compañero y que él ha dicho hace 10 minutos. Sí, De repetirse, reiterarse. No, 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 no tengo nada que decir, pero. Y raca, 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 se echa 10 minutos diciendo lo que acaba de escuchar de sus ex compañeros de tertulia. Y entonces es un sin Dios eso. sí, Bueno, es un follón. Bueno, bueno, vamos allá, criatura. vamos a lo nuestro. Vamos a la radio, ¿vale? Ujú. Que es para lo que estamos aquí. Buenos días, Félix García Morillón. Hola, buenos días. Pues vamos a ver cómo lo hacemos, Félix. Porque vamos a hablar de Trump y de Trump no conocemos los resultados definitivos. A estas horas se saben algunas cosas, pero hay incertidumbre, por decirlo de alguna manera, con lo que puede pasar al final del recuento cuando concluya todo ello. Entonces, ¿qué? ¿Hablamos de lo que viene diciendo Trump estos días, que no aceptará resultados y no lo tiene muy claro, que él votó por correo, que bla, bla, bla? A mí ese tema me parece que sí merece más la pena, ¿no? Porque como tú dices, el otro, pues como siempre, al terminar las elecciones, sobre todo tan complicadas como en Estados Unidos, votos por correo que va a tardar en contabilizarse, pues es complicado. Me interesa más quizá todo su discurso previo y me Vale. interesa por la complejidad y por lo que puede indicar, ¿no? Eh, para que centre qué es lo que quiero decir, antes, un poco antes de empezar, yo te comentaba dos hechos muy concretos en la historia, ¿no? Bueno, el marco general es que la democracia es muy complicada, y cómo se eligen los cargos, eso de cada ciudadano y cada ciudadana es un voto, sabes tú que luego es muy complicado, no es exactamente así. Mm. Que hay votos que valen más, votos que valen menos, y no por el dinero que hay detrás, sino porque si estás en una circunscripción en que ser diputado cuesta 10.000 votos y vas a otra que cuesta 100.000, pues las cosas cambian, ¿no? Entonces ahí esa es alguna de las dificultades. Tú sabes, por ejemplo, eh, en lo que tiene de democrático un reglamento como el de la CGT, los estatutos, ¿no? Una cosa que establecen es que los votos que tiene un sindicato son proporcionales al número de afiliados que tiene, con Mm. un tope por arriba y un tope por abajo, porque si no sería condenar a la nada a los sindicatos pequeños. Sí, Entonces, bueno, esa idea, es decir, no, mire usted, cada sindicato, no, cada sindicato, vale, conforme con los afiliados. No me meto ahora en la pureza de la lista de afiliados que presentan, pero en cualquier caso, no me vale tampoco, porque hay que dejar que los que no tienen mucho voto, ¿eh? Porque tienen pocos afiliados, no sean ninguneados. Entonces, siempre es muy complicado y en ese sentido la ley del número que decía Almeida, pues por eso es muy discutible, ¿no? Pero en cualquier caso, en Estados Unidos, lo que me interesa, hay dos ejemplos en España, un ejemplo en España y otro en Alemania. El de España es muy actual. Tú sabes que parte de la trifulca política impresentable, que lo que hace es contaminar el ambiente, aquello de difama y miente que algo queda, ¿no? sí, Es el decir una vez tras otra que Pedro Sánchez no es un presidente legítimo sí. y porque no lo ha votado el pueblo. Digo, oiga, es que los españoles en nuestro sistema no elegimos presidente. ¿Qué quiere que le diga? Elegimos las Cortes. O sea, las Cortes y el Senado. Las Cortes, que es el Senado y el Congreso de Diputados. Elegimos y ellos, sobre todo el Congreso de Diputados, no el Senado, decide en sus juegos internos quién es el que se encarga, bueno, el que va a formar gobierno, y es el jefe de Estado el que dice tú formas gobierno. Pero, pero haber escuchado a todo el mundo, ¿no? Y ver si, porque te acuerdas que en las anteriores el rey no llamó, es decir, no se lo encargó a nadie. Fue Sí, una cosa porque muy creo que curiosa. estaba la cosa. Claro, o sea, yo aquí se lo encargo, pues mire usted, no se lo encargo a nadie. ¿Eh? Mm. Y entonces hay que volver a votar, se puede estar de acuerdo. Eso es lo que. Pero es una maniobra artera el acusar a Pedro Sánchez de que no es legítimo y legal. Las dos cosas. Mm. ¿Eh? Obviamente, en los tiempos en que el bipartidismo permitía una especie
el sistema de turnos, el que estuvo ya con Sagasta y Cánovas, ganaba el PSOE, pasaba al PP, siempre con los votos, en los momentos delicados, con los votos de los partidos bisagra, que otra anomalía en nuestra situación política eran los partidos nacionalistas, que no eran realmente partidos bisagra con nivel de Estado, con visión de Estado, eran de otra cosa, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo muy claro de lo complicado que es. No te quiero contar en Estados Unidos, donde, bueno, uno lee por encima cómo son los compromisarios, los votos y tal, y bueno, tienes que dedicarle mucho tiempo para entenderlo, ¿eh? No sé si ellos lo entienden del todo, supongo que sí, pero es complicado. Y eso es lo que explica, ¿te acuerdas cómo en las anteriores elecciones, pues de alguna manera el voto popular le ganó claramente Hillary Clinton, pero no salió, no salió, y Al Gore tampoco salió. Al Gore la cosa fue más fea, porque hubo sospechas de un pucherazo en Florida, Sí. donde gobernaba uno de los hermanos de Bush, ¿no? Vale, ¿no? Sí. Entonces, esa es una parte interesante de lo complicado que es la democracia, ¿no? El otro ejemplo que es tradicional, y te lo escucharás muchas veces, ¿no? El decir que el nazismo llegó al poder democráticamente. Eso es falso, es decir, no llegó, ni siquiera había, incluso sería discutible si llegó legalmente, a que legalmente posiblemente sí, pero democráticamente desde luego no llegó. Es decir, el partido nazi simplemente fue el partido más votado, pero era minoritario, y entonces una situación conflictiva, pues como la que hemos vivido aquí en este país recientemente, ¿no? Pero respaldada en el exterior por una crisis profunda de la República de Weimar, ¿no? De enfrentamientos, de guerras civiles en diferentes sitios de Europa, ¿verdad? Pues en este contexto concreto, un presidente de la República, presidente de la República de Weimar, que es una república muy progresista, lo digo por otras cosas, que aquí hay algunos enamorados de la República, pues bueno, la República se une como. Entonces, como era Hindenburg, que era si no era nazi, era próximo, le encarga el poder a Hitler. Tiene la enorme fortuna Hitler de que un descerebrado, que no tiene que ver con ello, parece que eso está bastante demostrado, que no era comunista ni nada. Bueno, era más bien un comunista un poco descolocado, enfermo, ¿no? Heterodoxo. ¿Eh? No, Heterodoxo. descolocado, un lobo solitario con ideas comunistas y que estaba un poco tocado, parece ser, de la cabeza, ¿no? Y pega fuego al Reichstag. Y Hitler dice, esta es la mía. Sí. Hindenburg me ha mandado formar gobierno, yo formo gobierno, pero no lo ratifico en el Bundestag porque no existe el edificio, decreto una ley de excepción y a partir de este momento estos mis enemigos políticos a la cárcel. Le fue todo rodado, vamos. Claro, le fue todo rodado. Hombre, evidentemente contó con apoyo popular, ¿eh? Porque la gente guardó silencio, la gente apoyó, es decir, que no. Es decir, al final era lo de Bertolt Brecht. Primero vino por los comunistas, yo no era comunista, bueno, usted tenga cuidado porque luego van a ir por usted, ¿no? Entonces, pues digo, las democracias son complicadas. Y en el caso de, ¿qué era lo preocupante de Trump? Que, primero, la situación del mundo en estos momentos es complicada. Y la de Estados Unidos es de los países en que es un poco más complicada que en otros. En eso se parecen a nosotros, en ese aspecto concreto. ¿A qué me refiero? Pues tú lo sabes, que hay una especie de amigo-enemigo, de la sociedad partida, de la gente con posiciones muy dogmáticas, muy cerradas, ¿no? Los buenos y los malos, todo lo que tú quieras aportar ahí, ¿no? Y de mucha crispación social ante dificultades objetivas, ¿no? Lo cual hace que incluso cosas que Trump puede presumir, puestos de trabajo creados, los negros tienen mejores salarios que tenían al principio de su gobierno, la situación de los mexicanos, latinos también ha mejorado económicamente. Tiene basas que enseñar, es decir, que tampoco es que sea un cretino. Pero claro, es un personaje bastante nocivo por su vocabulario, ¿no? Por sus constantes insultos, descalificaciones. Y claro, él dijo claramente que si las votaciones no estaban claras, bueno, pues que había legitimidad para tomar el poder, que no renunciaba y que tomaba el poder. Eso en Estados Unidos es complicado, ¿eh? Pero... Lo que me extraña, Félix, de Estados Unidos, un país tecnológicamente tan avanzado, que tengan estos problemas y estos sistemas de recuento de papeletas, de votos, de votaciones y de dar resultados, ¿no?
en nuestro país, que es de suponer, y así será, tecnológicamente, medios informáticos y telemáticos son, digamos, inferiores, por decirlo de alguna manera, a los que tienen en Estados Unidos. En la misma noche electoral se puede saber el recuento y además casi en horas, a veces según las elecciones que sean, de los votos emitidos, a quién pertenecen, de qué circunscripción son, y allí tienen un sistema de votación que va con unas, por lo menos si no han cambiado, con papeletas que tienen que llevar un agujerito en un recuadro, que si no, que eso fue el problema que tuvieron con Al Gore, que no estaba el agujerito bien centrado y podía confundirse con la casilla de al lado, etcétera, etcétera. Parece un poco anacrónico para un país como Estados Unidos, ¿no? El sistema, me refiero, al sistema Ya, bueno, de recuento y todo eso. puede ser cierto. Yo creo que es complicado por el tema de los compromisarios, más que por el tema de... Claro. Y por una norma que ellos tienen de que el que gana se lo lleva todo. Sí, hay algunos estados que oí el otro día que ya no, que ya tienen un cierto, Pero algunos no, pero otros sí. otros Y sí, eso te la, descoloca completamente una sí, situación, porque eso es una primera... Yo creo que es complicado así, en ese sentido, porque es un modelo que aunque lo habrán ido cambiando, surge en un momento muy concreto, ¿no? La segunda parte es que, bueno, yo no tengo claro en estos momentos que estén mucho más desarrollados tecnológicamente que nosotros, en estos momentos. Mucho menos para eso, ¿de mm, acuerdo? Al final hay un mito, ¿no? Los mitos que se van a Estados Unidos a tratarse de cáncer porque allí, no, mire usted, será algún hospital privado de superlujo de Estados Unidos, pero irse a Estados Unidos a tratarse del cáncer, ¿por qué no se queda usted en España? Que hay especialistas de alta calidad y, ¿no? O sea sí. que yo creo que primero esa parte yo no la tengo tan clara como tú. Yo creo que no están tan lejos. Esto de países, toda esa terminología de países desarrollados, subdesarrollados, es complicado. Quizá no me refería o no quería referirme, me he explicado mal, a que estén mucho más desarrollados, sino a que quizás no utilizan toda la tecnología de la que disponen para esto. Puede Eh, ser, eso no lo discuto porque es llamativo, pero pasa en España, pasa en Reino Unido, y en Reino Unido también es complicado, ¿eh? Porque ahí votan por distritos, así que votan, no hay mayor, no votas al partido, votas a fulanito en tu barrio, así que sí. ese sistema es muy sugerente para mí, vamos, para mí. Eh, y en todo sale muy rápido. Y las encuestas además suelen acertar bastante. Mm, No hay, al final, más o menos, por eso están prohibidas en las encuestas. Yo creo que es una tontería, pero es igual, ¿no? Pero porque suelen acertar. Puede ser yo en principio no soy un experto en el sistema electoral de Estados Unidos, me pega más por lo que he leído y por lo que cuentan los que están allí, que es sobre todo este modelo de el que gana se lo lleva todo y mm. luego el mismo sistema de recuento que tú dices que es un poco extraño, ¿no? Y entonces esto genera esta situación, ¿no? Eso es posible. Y luego, pero claro, y luego es otro sistema, en Estados Unidos es una democracia curiosa, ya lo decía eso, me parece que lo decía, ¿quién era el que estuvo allí? Montesquieu, uno de ellos, me parece que fue Montesquieu el que fue a visitar a Estados Unidos, la democracia en América. Bueno, ahora me acuerdo el autor, me puedo estar confundiendo. El libro es La democracia en América. Estoy hablando de finales del siglo XVIII, principios del XIX, ¿no? Y decía que lo que había hecho Estados Unidos es generar una república monárquica, es decir, que el presidente del gobierno de Estados Unidos tiene tanto poder casi como un rey absoluto, ¿no? Mm. Es una cosa curiosa, es decir, lo que pasa es que luego está contrapesado, ¿eh? Lo que decían el check and balance, ¿eh? El control y equilibrios, división de poderes. Entonces, funciona de otra manera. Por eso la democracia yo creo que son... Pero lo que sí es que en situaciones en las que la gente está un poco, mucha gente está un poco situada ya en cierto desgaste, cierto agotamiento por todas las amenazas que nos rodean, ¿verdad? Mm. Pues el ambiente está crispado y jugar a la crispación es mal rollo. Mal rollo porque obviamente las mismas altercados que hubo eh, a propósito de lo del asesinato de la muerte, homicidio, es igual, ¿no?
de personas negras a manos de la policía, se montó un cirio bonito, ¿no? Pero muy bonito. O sea, esto, vamos, lo que pasó aquí, pongamos por caso, en el famoso Barcelona en octubre, mire usted, no tiene que ver. Tendría que ver con lo que pasó en Barcelona, pero en los años del 10 y por ahí, ¿no? Cuando, cuando los anarquistas saltaron ahí de verdad, y entonces quizá, ¿eh? Pero ahora no ha sido comparable. Y nada tiene que ver, sí que lo podríamos comentar con estos altercados que ha habido estos días de las calles de Madrid, Eso bueno, ciudades más. lo Lo dejamos dejamos para luego. Entonces, quiero decirte que en cualquier caso, por eso es un poco de susto, porque sí que es cierto que me decía, te lo comentaba también antes de empezar, que un amigo inglés con el que estaba, bueno, intercambiando correo y como claro, son conscientes, como todos, ¿no? De que la situación en España no es bonita. Ahora mismo no es mucho más fea que la de otros de Europa, ¿no? Es decir, pero también. hace unas par de semanas era de las menos bonitas. Ahora Vale. ya nos han cogido unos cuantos y nos han superado, por ejemplo, los holandeses, ¿no? Entonces, quiero decirte que, o los belgas, y los ingleses ahí están. Es decir, que bueno, en cualquier caso me decía el título de la película de Guerra de Tronos, de la serie Guerra de Tronos, que el título es Se acerca el invierno, Winter is coming. ¿Eh? Mm. Y entonces yo le contestaba, no, no, el invierno está aquí ya. Sí, no está llegando, ya está. Sí. Llevamos hablando de crisis y de crisis se lleva hablando pues desde que yo tengo uso de razón. Mm. Han ido cambiando las crisis. La primera la nuclear, la segunda fue la de la bomba demográfica, la tercera fue los límites del crecimiento. Es decir, yo es que no he parado de vivir en crisis. Tú tampoco, claro. ¿Eh? Sí, sí. La gente debe recordarlo. Que llega un momento que está ya, esto es la crisis, es que ya no, a lo mejor es que no existe la normalidad, ¿no? Y esto es la crisis. Y al final pensábamos que iba a ser porque se agotaban los recursos y resulta que el barril de petróleo está bajando porque no se consume en estos momentos concretos, ¿eh? Y hay reservas hasta el 40, o sea, lo que sea, ¿no? Y de alguna manera dices, lo cual no quita que efectivamente la crisis ecológica es seria, ¿no? Y el agotamiento de recursos es muy serio, ¿verdad? Pero, y al final te llega la crisis por una pandemia, que era uno de los escenarios contemplados. Además inesperada y que nadie tenía en su... Bueno, inesperada, inesperada concreta, que se hablaba mucho de que las pandemias podían ser nefastas. En Mm. este mundo eso sí se sabía, ¿eh? Otra cosa es que esta no te la esperas, no te llega cuando crees, no te la crees. Algunos dicen que el éxito de China y de Corea del Sur ha sido porque sí sabían de que venía. Entonces ellos no perdieron ni un día. Dicen, ¿no? Pero Dice. a saber. ¿Eh? Entonces quiero decirte que estamos... ¿Y qué es lo que ocurre? Efectivamente, es decir, que en situaciones, lo hablaba, yo lo comentamos el otro día, ¿no? En situaciones difíciles, confusas, duras, en las que la gente ya está empezando, bueno, a notar carencias, digamos, de los niveles de primarios, es decir, de Sí, alimentación y de vivienda, es decir, sí, y sí. de calefacción y de energía eléctrica, ¿no? Ya Mm. está empezando a notar cuestiones de estas. Y te lo comentaba el otro día, bueno, pues en estas situaciones empiezan a ser extremas y la gente opta por la seguridad. Y bueno, dice, mire, a mí la democracia me importa un bledo, lo que necesito yo es que usted me arregle los asuntos. Ujú. Si esto va a implicar limitaciones de seguridad, de derechos fundamentales, de libertad, de reunión, de manifestación, puede ser. ¿Eh? Pero yo lo que quiero es yo quiero seguridad. ¿Eh? Vale. Quiero saber que en los próximos meses mi familia va a tener un trabajo, vamos a poder comer, ese tipo de cosas. Al final son las básicas, las que se nos va. La mayor parte de la población, el 80% de su presupuesto se va en lo básico. Mm. No se le va en viajes ni no, se le va en lo básico. La vivienda, la electricidad. Entonces la gente puede estar por ahí, ¿no? Me parece, no sé si como lo comentaba el otro día, leía un artículo interesante de La Vanguardia que hablaba de eso, de cómo China está implementando, aplicando un modelo de control social muy peculiar, ¿eh? En el cual los programas informáticos instalados en tu ordenador permiten detectar si no estás siendo un buen ciudadano.
Y si no está siendo un buen ciudadano, puede ser sometido a programas de reeducación, con confinamiento incluido, pero ya individualizado, ¿no? Mm. La gente no se queja, parece ser, en China, ¿eh? Eso es el fin de lo de Naomi Klein, ¿no? Pues de alguna manera, la cena del shock, pero Sí, también es el tema genérico de que la gente tiene miedo a la tecnología, ¿no? Es decir, la tecnología se nos puede ir de las manos. sí. Sea literatura como inteligencia artificial, la película aquella de Kubrick, no, bueno, del otro, en la cual el niño robot terminaba, ¿no? Inteligencia artificial, puede ser ese el escenario, puede ser el escenario del miedo que la gente puede tener en esto a Google y a Facebook, es decir, el control que tienen sobre nuestras vidas, lo que saben de nosotros, ¿no? Y el uso que pueden hacer de ello. Entonces, todas esas cuestiones la gente está así como un poco de... Porque eso, la tecnología, sin tecnología no vamos a resolver ningún problema, porque los seres humanos somos tecnológicos desde el origen, desde el huevo, ¿no? Eh, de hecho, identificar la especie humana está vinculado al Homo habilis, a que fabricaban instrumentos, ¿verdad? Y los transmitía, esas historias. Y luego ya el lenguaje, una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos. Por eso me preocupa mucho ese mensaje, porque es cierto que hay algunas situaciones en que lo de la democracia, que para todos los anarquistas, bueno, no la mitificamos, porque sobre todo en su configuración de democracia liberal representativa, ¿verdad? No nos parece tampoco, bueno, vale, mejor que otras cosas sí es. Mejor que lo que sustituyó, que era el Estado a la monarquía absoluta, pues evidentemente lo es. ¿Eh? O mejor que regímenes, repúblicas comunistas hereditarias como la de Corea del Norte, pues también, en principio mejor, ¿verdad? Pero no es la panacea, porque al final todos los problemas de participación, de solidaridad, pues no los resuelve, pero podemos retroceder. O sea, podemos retroceder a situaciones que no nos gusten. Y yo no sé tú lo que observas, pero es que justo ayer estaba yo comprando pescado en mi pescadería, que tengo al lado de casa. Bueno, y yo lo que noté es que están los dos pescadores, bueno, aprovecho para charlar mientras me limpian el pescado y comentamos estas historias, ¿no? Y lo que yo observé es altura. Altura, cansancio, Cansancio. hasta las narices, ¿no? Y hasta las narices en el sentido de cierta indignación, ¿no? Es decir, Sí. dirigida fundamentalmente a los que representan la democracia, que son nuestros políticos, ¿no? Mm. Es cierto que en Madrid tenemos lo de la Ayuso, es que supera muchas novelas de ciencia ficción, ¿no? Pero bueno, no tantas, porque ahora a lo que leí ayer, por ejemplo, es que el Feijóo parece que se apunta a las tesis de Ayuso. Es decir, que Bueno, no está sola. no son idénticas, pero parecidas, pero le están ya creciendo los, como dicen, Amigos. eso es, y no sé en lo que acabará, porque cada vez Galicia está peor, igual que aquí en Valencia, que era un ejemplo, eh, Claro, pero ya se están desbordando todos los números de... claro, se desbordan y además, bueno, nos está indicando una cosa que se dice constantemente y es cierto, es que somos vulnerables, ¿no? Es decir, que ese rollo de que con la ciencia en nuestro sistema sanitario y no sé qué, la tecnología, no, mire usted, viene un virus especialito, ¿verdad? Y le da la risa, bueno, no le da la risa porque no se ríe, no tiene esa capacidad. Pero te destrozan un periquete. Y luego además, si te has fijado los últimos datos, recupera su ser. Es decir, vuelven a crecer las muertes de los mayores de 70 años. Lo digo por lo que me toca, ¿verdad? Sí. Claro, es decir, es que al final ataca a quien ataca. Ujú. Y si hay un Está claro. culpable que no tiene ningún sentido hablar de culpable, en este caso en este momento es el virus. Que luego la gestión de hacer frente al virus no es buena, pues ya ya sabemos que no es buena. Pero al final, ¿y de qué depende? Pues yo la verdad es que sigo con dudas profundas, ¿no? Y vuelvo a repetirte que yo tengo claro que nuestros gobernantes no están siendo afortunados y de alguna manera, bueno, no lo están haciendo bien, pero claro, luego te fijas en otros países, Holanda tiene unas cifras de escándalo, ¿eh? Y está mandando, no tienen crisis
hospitalaria porque los mandan a Alemania directamente, que es el que tiene un sistema sanitario con muchas camas, ¿no? Más que Sí, nosotros. Eso se sabía de antemano, ¿no? Que tenía más camas que nosotros. sí. Entonces, bueno, y vuelvo al tema de Trump, que era por el que empezábamos. Sí, Al final, y acabamos este con tipo de Trump, figuras pueden fastidiar. acabamos con Trump, si Sí. quieres, y después No, pasamos. acabamos en eso. Eso es lo que me preocupa y en esta mayor o menor incertidumbre, porque depende además de quién la interprete, como siempre, ¿verdad? Pues al final el ambiente se caldee, encuentre una población que al final le preocupe sobre todo la seguridad. Y en la seguridad a la gente lo que le pone un poco son los superhéroes fuertes, esto, ¿no? De lo que parece que es Trump. Mm, Aparenta esa figura, ¿no? sí. Aquí, el machote, ¿verdad? Bravucón, sí. Mm. Y que la gente se entregue a cosas que no debiera, a cosas que no debiera. Y que al Oye, final, y alguien se puede preguntar, aunque es una pregunta retórica y que no tiene mucho sentido, pero ¿y por qué nos interesan tanto, tanto aquí en nuestro país las elecciones de Estados Unidos? En cambio, otras, a lo mejor de países más cercanos, pues sí, se siguen, interesa saber quién gana, países más cercanos de nuestro entorno, por ejemplo, la Unión Europea. Sin embargo, los de Estados Unidos llevamos ya meses, ¿eh? Si quieres exagerar, pues con análisis de todo tipo, crónicas diarias en los informativos, televisiones que lo van a retransmitir en directo, incluido algunas privadas, etcétera, etcétera. ¿Por qué tanto interés en lo que pasa en Estados Unidos? Estados pues Unidos mira, me parece gusta que me lo preguntes, pero espero que me lo respondas, porque no, no. yo ayer me hacía la misma pregunta, digo, pero a mí qué carajo me importa lo de Estados Unidos. También hablando con otra, escribiendo con otra, una de Canadá, Mm. hablaba del miedo en Canadá a que volviera a ganar Trump. Y yo decía, es que a mí la verdad es que me importa un bledo, que no me interesa, que no es mi tema, es decir. Pero bueno, ¿por qué? Fíjate, es de Canadá, ¿eh? Hombre, el Canadá es el vecino. Y bueno, un poco más les puede preocupar, ¿no? Pero sí, yo no tengo respuesta, aparte de, hombre, es un personaje, él ha surgido de los reality shows, de los espectáculos televisivos. Pero Era un yo mediático, era lo que llaman aquí el influencer, las personas influyentes, estas que nadie sabe por qué exactamente tienen, es que te quedas anonada de, ¿y este por qué le sigue la gente? Pero eso lo sabes que las redes sociales han generado unos personajes mm. que te quedan mirando, es decir, ¿y ese por qué es famoso y yo no? No, No, yo lo decía también más por el hecho de que hace unos años la respuesta era obvia, hombre, lo que ocurra en Estados Unidos son la mayor economía del mundo, tienen el ejército más grande o de los más grandes del mundo, tienen un poder importante, militar, económico, de influencia, cambian regímenes, proponen golpes de Estado, cambian presidentes, su patio trasero era América Latina, etcétera, etcétera. Todo aquello, Estados Unidos era el rey del mambo, pero ahora se puede decir, bueno, ahora hay una multipolaridad de puntos en el planeta que ya en algunos casos puede superarlo. ya, Eh, pero fíjate que ha sido más una decisión suya, de Trump en concreto, ¿eh? Y un poco de Obama, es decir, han decidido pasar del resto del mundo, van a lo suyo, ¿no? Y en cualquier caso, cuidado, él está, parte de su política es a degüello contra China y contra la Unión Europea. sí, pero por eso, porque tiene ya... Entonces, eh, en cierto sentido, no nos extraña, no me extraña que le dediquen atención, porque todo el daño que puede hacer la Unión Europea se lo va a hacer. sí, sí, ya lo está intentando. La ve como un rival económico. Sí, Entonces, es cierto que no es el superlíder, que además era un superlíder por comparación con la Unión Soviética, ¿eh? No se te olvide tampoco, que era una bipolaridad, no era un sí, monopolio, ¿eh? sí. Y en estos momentos hay una pluralidad tampoco una pluralidad enorme, porque realmente en estos momentos las dos potencias que condicionan casi todo son China y Estados Unidos. Lo que pasa es que China tiene un estilo completamente distinto a la Unión Soviética, es menos ideológico y más práctico. Es decir, no pretende exportar ningún modelo de gobierno, no. Quiere la pasta, la tierra, hacer negocios, meter las mercancías sin aranceles. Quiere eso, Sí. Sí. no tiene más historia. Entonces, yo pero me pasa como a ti, es decir, esto me parece papanatismo, es decir, pero como papanatismo, bueno, la cultura yanqui sigue siendo una cultura Dominante.
dominante, el cine, por ejemplo. Sí, Fíjate, tú vuelves a poner las 10 empresas más grandes del mundo y en vez de que 6 son de Estados Unidos. No me acuerdo ahora cómo estaba. Y por cierto, 4 o 5 son las 4, tienen menos de 20 años de antigüedad. O sea que sigue siendo una potencia de la de Dios. Y el idioma, la lengua franca en estos momentos sigue siendo el inglés, quieras o no quieras. sí, pero si ya le están disputando ese número uno, ¿no? Ahora la Bueno, misma porque efectivamente ha surgido otro poder, porque el caso de China es otro poder. Encima, si contempla la historia de la humanidad más allá de la edad moderna y contemporánea europea, por cierto, esos términos son europeos, bien sabes, no, esto no existe en China, edad moderna y contemporánea, nada más que porque lo inventan los europeos, ¿no? Pero hasta la época de si me apuras, de las cruzadas, que es cuando Europa empieza a decir, aquí estoy yo, esto, me lo voy a quedar, y tampoco muy claro, porque el Imperio Otomano, que sustituye después, le hace el juego en el Mediterráneo al resto de Europa, pero a lo bestia. Viene hasta a punto de caer en 1560 en manos de los musulmanes, ¿no? O sea que, cuidado. Pero todo lo importante venía de Oriente. Todo lo importante venía de Oriente. Eran los. Es decir, de hecho, China, la seda y todo una aquello. vez tenía barcos para haber llegado a América, a África y a donde hubiera querido. Pero es que no le parecía que merecía la pena juntarse con gente tan inferior. No es broma, ¿eh? Era un imperio autosuficiente y entre ellos, en parte, ¿no? Y todo venía de allí, es decir, todo venía de allí. Bueno, la civilización, el neolítico empieza en Oriente, ¿eh? Entonces, ha sido una que Europa haya sido el centro del mundo, el mundo occidental, esto es una cosa que comienza en 1500, justito, y parece que la dura 500 años. Parece que la dura 500 años. No lo sé. Yo creo que en estos momentos sí que China sí es un poder alternativo. Es cierto que no hay ese enfrentamiento Rusia, Unión Soviética, claro, contra Estados Unidos, y no hay tampoco, no es reconocido Estados Unidos como el líder. Claro, no debe olvidar nadie, y en otros países no lo olvidan, que si Alemania hoy es una democracia, bueno, hoy ya ha pasado mucho tiempo, ¿no? Italia es una democracia, Francia llega a ser una democracia, es porque sobre todo Estados Unidos ganó la guerra. Y Rusia. Y No Rusia. nos olvidemos de Rusia, porque estos Sí. fueron decisivos, muy decisivos. O sea, la democracia la reinstalan con comités de depuración ideológica, porque los hubo, de reeducación, las tropas de ocupación americanas en Alemania. Alemania va a ser el nazismo. Y no democráticamente elegido, pero con apoyo popular que te mueres. Entonces, durante mucho tiempo, Estados Unidos era la estatua de la libertad. Claro, en España nos parece inconcebible porque en España lo que fue la estatua de que mantuvo a Franco en el poder, ¿no? Sí. Y entonces, claro, le identificamos con apoyo a dictadores, pero también fue el que potenció que España iniciara un proceso de crecimiento económico imparable en 1955. Cuando les, cuando les interesó y vieron que el Por descontar cuando les interesó, claro, no régimen antes ni se después. terminaba y había que elegir otra cosa. No, pero lo provocó, quiero decirte, ayudó a que funcionara. Es decir, pero vamos, estaba sosteniendo a un dictador, y un dictador además, bueno, a partir del 50 y tanto disimulaba un poquitín, pero hasta el 52, 53 era bastante cruel. Y muy Sí. mal, Bien. Entonces, ¿eh? ¿Quieres que dejemos lo de Trump Sí, aquí? podemos dejarlo, porque yo voy a insistir en eso, que tenemos que tener todo mucho cuidado, porque y sobre todo en círculos anarquistas, pues si la democracia liberal nos parece mal, hay alternativas mucho peores. Más nos vale, queremos más, no menos. Queremos más, no menos. Y una de las cosas que es imprescindible es revitalizar la capacidad de la sociedad civil para luchar por sus cosas, ¿no? Que gane protagonismo. Vamos a ponerle un poco de música. Hace poco, bueno, lo escuchamos en este programa hoy. Ya todos saben que Pedro Iturralde ha fallecido,
que mezclaba la música de, bueno, el jazz flamenco y todo eso. Luego escuchamos unos minutos, pocos, y volvemos enseguida. Seguimos con Félix y vamos a seguir más o menos en el mismo tono, Félix. Teníamos apuntado como segundo tema una miscelánea de esta crisis que estamos viviendo en nuestro país, pero un poco la has estado casi desgranando en el tema anterior, que en principio era Trump, pero ya has entrado en asuntos que tienen que ver o van ligados a lo que nos está pasando aquí. Si nos pudiéramos centrar un poco más en nuestro país, y nos quedan 10 minutos como mucho, como mucho. Así que 10 minutos. Bueno, aquí tenemos, sí, tiene razón, es decir, tenemos la versión indígena de problemas universales, ¿no? Es decir, Sí. indígena de los nacidos aquí, claro, la propia. Y entonces, quizá en ese sentido, te recordaba antes, tampoco somos tan distintos al resto de la humanidad. Es decir, España sigue estando, creo que la 14ª potencia económica por Producto Interior Bruto del mundo. Por otra parte, España, espera un momentito. Un apagón, vamos a esperar que era un apagón. Bien. Como muchas habitaciones, el interruptor está fuera, no dentro. Sí, han dicho, esta luz que hace encendida. Claro. Si no hay Bien. nadie. Entonces te quiero decir que tenemos nuestra, es la 14ª potencia por ahí, en los índices de derechos humanos estamos el 18, 20, depende, ¿no? Estamos con 8 y pico, o sea que no es un país, algunas veces nos creemos que es un país de chalaqueta pandereta, pero de eso nada. Es un país más o menos organizado, más o menos funcionando bien, pues ni más ni menos. Y entonces tenemos los problemas de alguna manera más o menos que tiene todo el mundo, pero con nuestras variantes particulares. Eso sí también es cierto, ¿no? Por ejemplo, ejemplos enumero, pero son los propios, ¿no? Lo que ha pasado ahora en Austria, este terror islamista descerebrado, ¿verdad? Sí. Que no hay excusa, no hay que contarme que si los Occidente atacó Irak, no, mire usted, déjese, esos son lo que son. Y hoy utiliza lo de Irak, que los Occidente los haya tratado más, pues vale, bien, vale, de acuerdo, pero es que no, son lo que son. Y desde luego mala gente, ¿eh? Es decir, que son terroristas muy expertos, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el país de Europa que sabe más de terrorismo, lo lucha mejor y a que le consultan inmediatamente? España. Ninguno tiene un nivel de lucha contra el terrorismo tan eficaz. De todas maneras, el terrorismo que ha habido aquí en España no tiene mucho que ver con... No, bueno, en cierto sentido no, y en cierto sentido sí. Evidentemente, no pretendo equiparar el terrorismo de ETA, que fue el mayoritario, el más sangrante, pero tú sabes que aquí no ha cuajado bueno, aquí hemos sufrido el atentado terrorista islámico más fuerte de Europa. Sí, O sea, que cuidado, es decir, que tampoco estamos ayunos de barbaridades, ¿no? Pero aquí hay una lucha en términos policiales relativamente eficaz, ¿no? Contra la ley. Aquí, por ejemplo, tenemos un problema que en otros países de Europa existe, pero no es tan fuerte como el de aquí, que es el problema de que tenemos unos independentismos nacionalistas muy potentes. ¿eh? Como he hecho, no voy a discutir ahora de ese tema, pero tenemos, es decir, te lo comentaba al principio, nuestra democracia tiene una dificultad que cuando no hay mayorías claras se producen alianzas tan extrañas como un partido socialista buscando financiación, apoyos de gobierno en partidos de derechas, como el PNV ahora o como era CiU en su día. Sí. Derecha pura y dura. Sí. Que bueno, que la negociación era un poco bastarda desde el principio, de exogo, ¿no? Y además luego se notaba en algunas legislaciones, ¿no? Por ejemplo, un tema que está discutiendo en Valencia, lo sabes, el tema de los conciertos, ¿no? Esto de la enseñanza concertada, bueno, esto el PSOE lo sancionó en el 85, ¿de acuerdo? Fue el PSOE el que elaboró ese esquema jurídico que ha contribuido a privatizar mucha sanidad y mucha educación. Entonces, es otra anomalía en nuestro país, bastante peculiar, ¿no?
claro, en este medievalismo de las historias que nos está en toda Europa, ¿no? Que procede del romanticismo, en cualquier caso, la nación, en estas historias, ¿verdad? Pues tenemos un país en el que cierto reinos de taifas es profundo, ¿eh? Es decir, aquí no acabamos de encontrar una fórmula ni de Estado unitario, que es que no hay Dios que la ponga, ¿eh? Porque ni la cultura, ni el idioma, ni siquiera la orografía lo permiten. Mm. Es que vamos, es que te vas a ir a la España verde, luego a la España seca, luego a la España claro, no es lo mismo. Entonces no es fácil gestionar. Y con una tradición de reinos de taifas, el cantón de Cartagena, ¿te acuerdas? La Primera República fracasó por eso, ¿no? Y entonces aquí está claro, asistimos a un espectáculo realmente peculiar, que no lo hay en Alemania, pongamos por caso, ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en el Reino Unido. El Reino Unido porque es Reino Unido, entonces tiene una costumbre de cada uno va a su boda, pero con cierto orden, ¿verdad? En Bueno, Francia, pero Félix, por decir algunas sí, sí, cosas, sí, sí, Francia es un país chauvinista y un país totalmente centralista. Lo claro, sobraba. Centralista y que no permite para nada las diferencias territoriales y que no se le ocurra a nadie. Alemania es un país federal claro, con gobierno federal y el Reino Unido ha permitido un referéndum en Escocia. claro, Eh, porque es que Escocia se unió voluntariamente y se puede separar voluntariamente, claro, es decir, por eso vale, son diferentes las situaciones. vale. Pero ¿a dónde iba yo? Que aquí estamos en una situación que no somos ninguna de esas cosas. ¿Qué somos? Pues somos España. Y es diferente. Tan complicado es que ni siquiera hay mucha gente que no habla de España, habla del Estado español, cosa que a mí me pone de los nervios, porque es el Estado español, ¿qué es eso, joder? ¿Qué es el Estado español? Ya este es el colmo de sacralización de algo tan feo como el Estado, ¿verdad? ¿España qué es? Pues es un país que en cierto sentido, te lo dicen mucho, es decir, tiene un federalismo o una independencia de las comunidades autónomas más fuerte que a muchos estados de Alemania. Sí. Es uno de los países más descentralizados de Europa. Pero al mismo tiempo no está centralizado, no está descentralizado y Quizás le falta no el se nombre. sabe. Quizás ¿Eh? le falta el nombre al estado de las autonomías que No, yo llama. creo que le falta la práctica. Le falta la práctica, le falta hacerlo bien. Hacerlo bien y para hacerlo bien tienes que resolver. eh, Primero, quitarte la herencia, que no es poca, de los nacionalistas España, España, a por ellos, ¿no? Este nacionalismo casposo que lo tenemos, ¿no? Y ahí ahora está en Vox, pero un tiempo estuvo en el PP. Pero el nacionalismo igualmente casposo de la Barretina y de la Sardana, ¿verdad? Es decir, óigame usted, ¿qué me cuenta usted? Eh, Torra, el de 135 presidente de la comunidad, pero usted se considera heredero del obispo de Seo de Urgel. Digo, ¿de qué me está hablando? ¿Cómo puede usted considerarse el heredero del Seo de Urgel, no? Pues sí, sí, la continuidad de la nación catalana. Pues, Dios mío, el personaje está un poco tocado de los nervios, ¿no? Unos y otros, quiero decirte, aquí no distingo. La gente está un poco, pues no te quiero decir lo del País Vasco también, y ahora los celtas gallegos y las meigas. Con Lo los siento, gallegos, lo siento. con los gallegos no te metas. No tenéis, soy celta, dicen, ¿no? Bueno, Bueno, lo que no, quiero decir es que no, y entonces tenemos un espectáculo esperpéntico de que cuando el presidente del gobierno dice aquí mando yo, lo ponen a parir. Y cuando dice, ah, sí, pues ahora mandáis vosotros, lo ponen a parir. lo pone a parir porque se inhibe y los deja solos y la pringan. Claro, Los deja solos pero y le la. pueden a poner otra vez y le vuelven a poner a parir. Bueno, sí, No estoy defendiendo a Pedro Sánchez, ¿eh? sí. Bueno, a Eh, ver si nos dicen que estamos haciendo un discurso un poco de barra de bar. Vamos a profundizar un poco más. no, pero es un problema de que no hemos gestionado adecuadamente. El modelo fue para salir del paso, y en ese sentido sí que tendría algún sentido un proceso constituyente. Lo que pasa es que no está el horno para bollos, quiero decirte. O sea, tenemos problemas más urgentes. Pero sí que es cierto, porque no se ha encajado bien las comunidades y el poder central. No se ha encajado bien. El Senado es una cámara ahí que Sí, cuesta dinero y no se sabe para qué existe, ¿no? para los jubilados. Yo qué sé, un premio de compensación, canonjía lo llamaba la iglesia, ¿no? Sí, sí. Canonjía, ¿verdad? No entiende, que es casi como los diputados europeos, canonjías. Usted cumplió así esa papel, ya no sirve aquí para nada, mandamos a Estrasburgo o al Senado. Eh,
y no hay una gestión eficaz de las competencias autónomas y de la coordinación de las competencias. Para mí es un problema técnico, un problema político. No hay política de coordinación. Entonces, eso es una característica específica nuestra, es decir, de nuestras idiosincrasias que no tienen otros países porque tienen otras historias. Cada país tiene que contar sus historias. Luego se ha descubierto algunas cuestiones específicas, claro. En nuestro caso concreto, resulta que nuestra economía y nuestra cultura es una cultura en la que se habla del turismo, pero es que los bares son fundamentales en nuestra cultura. Y no broma, es decir, no lo digo en sentido negativo. Yo recuerdo una vez que mi hijo decidió ir un recorrido con un amigo, de algo así, con menos de 500 metros por la calle Alcalá, ¿no? Y diciendo, vamos a pararnos en todos los bares que veamos para tomarnos una cerveza. No pudieron. A mitad de camino ya estaban bolingas, ¿no? No, a mitad de camino sí dijeron, si seguimos, no llegamos al final, pero no por cansancio, sino por intoxicación etílica, ¿no? Es decir, en Madrid hay más bares que en algunos estados europeos. En Madrid, no sé en Valencia, anda. Somos cultura, en estos momentos en Madrid tú sales a la calle y las terrazas están llenas, llenas. Pero ¿por qué la cultura no? Y el Sí. turismo, encima, ha sido un negocio, claro, es decir, los alemanes en invierno, ¿a dónde se van a ir? Pues a las Canarias, joder, a Málaga, es que es de cajón. Y si encima les garantizan un sistema sanitario que para los ingleses posiblemente es mejor que el suyo, que es fácil, y encima tiene buen tiempo, pues se viene, y es un negocio. Entonces, eso nos ha afectado de una manera que no afecta al resto. Una parte no despreciable, aunque sigue siendo una parte pequeña de nuestra economía. Porque la hostelería y el turismo pues será el 18%, 20% como mucho del Producto Interior Bruto. Pero tiene impacto, y tiene impacto en una cosa. Yo escuchaba el otro día a 3 corresponsales, uno alemán, otra francesa y otro del Reino Unido, en perfecto español, bueno, bastante perfecto, ¿no? Y cuando les preguntaban, ¿ustedes qué opinan? ¿Cuál es la diferencia al final? Y en un momento determinado dijeron ustedes, al final es la cultura española. Ustedes se abrazan, se besan, están todo el día juntos, se dan golpes. Eso en nuestros países no existe. No existe. Mi hija que vive en Viena dice, es que aquí no nos pueden confinar a las 9 de la noche porque está todo el mundo confinado ya. De entrada. Que la gente se confina ya, no sale a la calle. Entonces quiero decirte que nuestras peculiaridades hacen que estemos pasando una situación complicada. Y yo sí que creo que el hecho de que la pandemia en estos momentos esté mostrando unas cifras muy negativas, y esté desmontando algunos mitos, eso de que a los ancianos los tratamos bien. No, mire usted, no es cierto que les estamos tratando bien, no es cierto. A veces si pensamos todos un poco. O que nuestros sistemas sanitarios virgueros. No, mire usted, para la vida cotidiana vale. ¿eh? Que es gratuito y que la gente se puede operar de lo que sea gratis, vale, pero al final se sabía que teníamos déficit de enfermeras, déficit de camas, que teníamos déficit, eso se sabía, y no se ha hecho nada. Y que además las enfermeras tituladas nuestras se van al Reino Unido o a Francia, donde sea, porque las pagan más que aquí, les pagan más dinero que aquí. Entonces, al final, han saltado algunas carencias que teníamos muy profundas. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? A mí, yo lo que detecto, te lo decía antes en estos momentos, yo sí que creo que ayer ponía una cosa en mi Facebook que me dio un poco nostálgica, porque buscando una canción, no sé por qué, me encontré con la de Resistiré, esa que grabaron todos los niños bonitos. Bueno, la grabaron todos, ¿no? Vale. Pero de pronto dije yo, el confinamiento duro que fue duro de bigotes, Sí. había una cierta fortaleza moral que esa canción la representaba, ¿no? Sí. Una cierta. Yo he salido, no sé, 60 días, 50 días, todas las tardes a aplaudir, pero salieron los vecinos del barrio. Sí. Y la gente lo aguantó bien. En Sí, esto ahora no, ahora no lo aguanta la gente porque se ha dado cuenta que les ha pillado a los gestores que no han aprendido nada del claro, momento. entonces ahora la gente ya no aguanta, está bastante cabreada. Ahora está cabreada porque ahora se sabía que iba a haber una segunda ola, que se necesitaba reforzar el sistema sanitario, el sistema de rastreo, la atención primaria, se sabía que lo había que hacer y estuvieron 2 o 3 Ya, pero el meses. problema es que cuando estás cabreado pueden pasar cosas muy feas. Sí,
pero ahora ya no nos va a dar tiempo a hablar de esas cosas feas que teníamos. No, es decir, entonces es muy importante contribuir a denunciar los problemas sin piedad, a reforzar redes solidarias y a intentar que la gente no se cabree tanto. Pero claro, la gente está dolida, está cansada. Pero con razón. Sí, yo no sé, claro pero si yo no le quito la razón, pero aunque tengas la razón, al final, la razón te puede indicar dónde están los problemas que habría que intentar resolver. Pero lo que yo no veo es que nuestros gobernantes estén en condiciones de hacerlo, porque es que es una y otra y otra. Y entonces, pero bueno, ¿los mandamos a todos para casa o qué? Y luego, al final, yo que soy educador, me decía mi hijo ayer, dice, bueno, a ti no te lo cuento porque tú lo has dicho siempre. ¿Qué servicios no se van a cerrar? Los esenciales, a saber cuáles son, y los colegios. Porque los colegios al final son fundamentales para la guardería y acogida de los niños. Sí. ¿Lo hacen más por eso? ¿Tú crees que lo hacen más por eso que por Absolutamente por eso. Es un problema, ese es el problema. No te En cabe las duda. ciudades en un pueblo pequeño donde tú naciste, incluso en mi barrio en Madrid, cuando Madrid no llegaba al millón de habitantes, el barrio cuidaba un poco de los niños que jugaban en la calle. ¿Mm? No quiero mitificarlo, ¿no? Pero Sí. era otro contexto. Íbamos al colegio, pero la escolarización era hasta los 10 años cuando yo era pequeño. Y a partir de los 10 no estaba escolarizado ni su padre. Y hasta los 10 había muchísimos no escolarizados. Pero no era un problema grave social. ¿Eh? La mujer trabajaba, la economía de la mujer era doméstica sobre todo. ¿Eh? No era un problema. En estos momentos, ¿qué hacemos con los niños? En una ciudad como Madrid o como Valencia, ¿dónde los colocas? ¿Dónde Entonces, ¿tú piensas que lo de mantener los colegios abiertos es más que nada porque hagan de guardería? No Absolutamente. tanto como porque los niños aprendan y se No, no, desarrollen no, no, en este momento intelectualmente y no pierdan la comba. no, que es absolutamente por eso, vamos, es mi modesta opinión. Y no me parece negativo, Vale. ¿no? La sociedad contemporánea de grandes urbes con mucho tráfico, de cierto anonimato social, no es un sitio hospitalario ni para los niños ni para los ancianos. No es. Vale. Félix, tenemos que dejarlo. Pues lo dejamos aquí, vamos, pero es decir, Yo por sé eso que me tenemos que quedan volcarnos en cosas. Radio Playa y nosotros en volcarnos en que la gente se cabree un poco menos y vaya a luchar contra los problemas reales, que son difíciles. Si Y a tienen. generar redes sociales de colaboración que son las que en definitiva nos pueden ayudar. Vale. Si quieres, seguimos con esa historia la semana que viene. Seguimos con esa historia. Es la historia al final siempre. Vale. Pues lo dejamos aquí, Félix, por falta de tiempo, porque veo que te quedaba en plan cariñoso cuerda para un rato más, pero no puede ser porque la radio es así. Muy bien. Ale, Pues un placer en todo el caso, una vez más que me dejéis hablar. Que a mí me gusta mucho hablar. Se nota, ¿verdad? sí, hablar nos gusta a todos. Sí. No hay gente más silenciosa. Vale, un Que abrazo, hasta la tengáis un buen próxima. día. Igualmente. Bueno, ya estamos fuera de la radio. Muy bien. Pues nada. Lo Bueno, dejamos, hemos salvado los bártulos en parte, ¿no? sí, pero hemos mezclado un poco, pero no pasa nada. Es que era Porque un día de mezcla. Hay días que son de mezcla. sí, Porque, por ejemplo, yo estaba pensando, vamos a darle caña a la monarquía con las tarjetas estas, pero primero no es mi tema favorito. ¿Eh? no, bueno, pero es un tema facilón. Es Darle muy caña a la fácil. Y monarquía. puedes meter al Vendrell y puedes meter a otros cuantos y decir, son todos en los golfos, ¿no? Pero ¿eso a dónde nos lleva? ¿A dónde nos lleva? La corrupción es un serio problema en este país. Claro que es un serio. Podríamos saber, no, pero bueno, me hubieran acusado de papista, ¿no? Pero todo el tema del discurso del Papa reconociendo a los homosexuales y tal, bueno, ya desde el principio se sabía que no estaba diciendo que estaba a favor del matrimonio, no. Mm. Primero porque la iglesia cambia lento que te mueres, ¿eh? Y segundo porque la iglesia considera que una cosa es que no discrimines, una cosa es que los reconozcas como pareja y otra cosa es que le llames matrimonio. Que Vale. con eso no juega. Bueno, lo cual sería una reflexión sobre el papel de la familia hoy día. Le estaba leyendo un artículo de uno exaltando la soledad, el derecho a vivir solo y la Hombre, soledad es una enfermedad, cuidado, es decir, un hombre, factor de riesgo
de Vivir salud. solo es interesante, sobre todo hasta que tienes 50, 60 años y te conservas y te puedes valer. Lo jodido es cuando pasar de ahí. Y además, al final, normalmente esta gente que exalta la capacidad del individuo de elegir su propia vida, no solo ignora lo que es la vida real de los seres humanos. Yo no he elegido ser español, no he elegido tener unos padres católicos, ¿no? Yo eso no lo he elegido, pero oye, aquí me tienes, se ha acabado la historia. Entonces, el que elige vivir solo realmente lo ha elegido o no. Porque yo eso recuerdo a los eremitas, ¿no? Era Puede gente ser, muy peculiar. puede ser que sí que lo haya elegido, Puede o si ser no que sí, pero puede si no ser lo que ha no. elegido, si no le ha elegido, a lo mejor eh, el hecho de estar solo, vivir solo, no le causa ninguna No, lo lleva con dignidad, claro, sí, eso no se puede con vivir. dignidad y además a lo mejor durante determinado tiempo, si no necesita a nadie, puede ser una persona feliz, ¿no? Pero eso va vinculado al otro tema interesante, lo de la soledad, que es, tú sabes que es un factor de riesgo de salud, ¿eh? Es Sí, importante, muy sí, serio, ¿eh? Entonces, va unido a lo que puso de manifiesto un famoso documental hecho en Suecia, la teoría sueca del amor, de qué pasa cuando destruye la familia. Intencionadamente. Si hay la familia es negativa. Eso, tú tienes edad cuando salió el discurso contra la familia, ¿verdad? De los años 60, 70, salió entonces. sí. Y eso es curioso cuando muchas encuestas todavía, no sé qué va a pasar, siguen insistiendo que la gente en España, por lo menos, una de las cosas que más valora es la familia. Yo no tampoco mitifico las familias, hay familias que son un genuino infierno. Pero bueno, entonces todo ese discurso de la familia, la crianza de los hijos, la soledad, son problemas de sociología y de cultura y de antropológicos muy serios, muy serios. Y no se pueden, es decir, del mismo modo que hay propuestas serias que te insisten en que el derecho a vivir solo, oiga, yo no tengo por qué estar obsesionado, la posición, por ejemplo, de la Iglesia, es decir, que la familia hay que cuidarla, no, es un bien social de primera calidad, por lo tanto, todo lo que haga usted de protección a la familia está bien hecho. Bueno, eso es un tema sugerente. Tú sabes que España, uno de los problemas graves que tiene, eso de sus rasgos, es que siendo un país, una cultura que exalta mucho la familia, tiene de las políticas familiares más torpes de Europa, más pobres, más escasas. Sí, sí. ¿Sí? Pero bueno, eso sería otro tema. Es otro tema. Vale. Bueno, chaval, pues un placer. Pórtate bien. ¿Hoy te No has te- sentido otra vez ninguneado por mí o no? No, bueno, he hablado lo que he querido. No. Vale, vale. No, hay gente que es silenciosa, ¿eh? Tú lo sabes, ¿no? Hay gente silenciosa, muy silenciosa. En la cultura castellana de pueblo, yo he tenido familia de esas, son muy silenciosas. Y al mismo tiempo muy locuaces con la mirada y con sus Sí, gestos. Y sí. su, A veces no hace falta que hablen algunos. por eso, hablan poco pero dicen mucho. ¿Eh? Buena Bueno, frase. chaval, Bueno, nos hemos de ver la semana que viene. vale. Cuida, Vale. cuida al nieto. ¿Es nieto o No, nieta? es nieta, es nieta. Pues cuida. Y los hermanos dijeron a su padre y a su madre que como no podían salir, tendrían que estar 2 días, estuvieron 2 días, cosa rara. Le dijeron, bueno, no, nos mandáis a la niña y vosotros os volvéis al hospital. Los niños pequeños lo tienen claro desde el principio. ¿No? Tiene Nos claro, traéis sí. a Clara y vosotros os volvéis al hospital. Muy bien. Bueno, chaval, pues sé bueno y cuídate. Igualmente. Hasta luego. Hasta Feliz. luego.